El enemigo más peligroso no es quien te persigue, es quien habla por ti sin parar. Tu propia boca. No necesitas enemigos cuando tu propia boca trabaja contra ti. En este mismo momento, alguien puede estar usando frases que dijiste hace meses como munición para desmontar tu reputación. Aquella broma lanzada sin pensar ya se volvió prueba. Aquel desahogo íntimo ahora es palanca. Aquella debilidad confesada, camino abierto para que otro se eleve a tu costa. Crees que las palabras se disuelven en el aire, que la gente olvida, que las conversaciones mueren en el tiempo. Pero esa es la ilusión más peligrosa de la vida moderna. Nada se olvida. Nada es inofensivo. Grandes carreras ya fueron enterradas por una frase mal calculada. Imperios enteros se desmoronaron porque alguien habló de más. Amistades y familias se rompieron por el descuido de una lengua suelta. Los antiguos ya entendían lo que la mayoría hoy ignora. Tu boca es tu enemigo más implacable. Es ella la que entrega secretos, la que revela debilidades, la que pone en manos de otros el manual para controlarte. Maquiavelo dedicó su vida a diseccionar el poder y encontró la esencia de esa verdad. Quien domina la propia palabra construye su propio destino. Quien no la domina acaba víctima de su propia voz. En los próximos minutos, vas a atravesar 10 trampas psicológicas que transforman tu boca en verdugo. Estas 10 trampas no eligen víctimas. Ya están a tu alrededor, y vas a reconocerlas antes de que sea demasiado tarde. Situaciones comunes, que le ocurren a todos, pero que solo los más atentos reconocen a tiempo para escapar. Número 1. La furia es el atajo más corto hacia el autosabotaje. Cuando pierdes el control y explotas, no estás mostrando fuerza. Estás entregando un mapa detallado de dónde duele, de qué heridas siguen abiertas, y de cómo cualquiera puede presionar esos botones de nuevo. La ira funciona como un suero de la verdad. Hace que la mente baje las defensas y transforma tu boca en una sala de interrogatorio. Crees que solo te estás defendiendo, pero, en la práctica, estás confesando todo lo que juraste ocultar. Cada palabra escupida en el calor del momento es un regalo para quien sepa escuchar. Lo que piensas que es expresión legítima es, en realidad, inteligencia gratuita para el otro lado. Quien provoca tu ira no es un enemigo común. Es un operador paciente que descubre, en segundos, aquello que quizás protegiste durante años. Y una vez revelado, no hay vuelta atrás. La información queda archivada, recordada y usada contra ti en silencio, en reuniones, en negociaciones, en cualquier escenario en que tu reputación necesite solidez. El mayor peligro no está en el momento del arrebato, sino en la memoria que deja. La ira no desaparece con el tiempo, queda marcada como un estigma. A los ojos de los demás, cada explosión se convierte en un sello, inestable, predecible, fácil de manipular. Por eso quienes realmente tienen poder sienten la ira, pero nunca la exhiben. La guardan en silencio, la procesan a solas y, cuando actúan, no reaccionan. Calculan. Quizás creas que silenciar tu propia furia es un acto de debilidad, pero en realidad es el primer peldaño del verdadero mando. Pues si no puedes gobernar lo que pulsa dentro de ti, ¿cómo pretendes gobernar lo que está fuera? Y si tu boca se convierte en enemiga ante la ira, ¿qué ocurre cuando llega el triunfo y el ego pide aplausos? Al fin y al cabo, si la ira entrega secretos sin que lo notes, ¿qué será lo que la euforia de la victoria pueda arrancarte con aún más facilidad? Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo. Si en algún momento ya notaste que tus propias palabras se volvieron contra ti, en una discusión, en una revelación impensada, o en una confesión que hoy pesa, este es el momento de actuar. Si eso resuena con lo que ya viviste, suscríbete. No porque eso cuente para un número, sino porque cada video es una herramienta para que no seas rehén de tu propia voz. Y en los comentarios escribe: ya me pasó. Si en algún momento hablaste más de lo debido. Ese simple gesto mostrará que reconoces el peso de las palabras y que no estás solo en esto. Número 2. La victoria es la trampa más dulce y al mismo tiempo la más letal. Cuando conquistas algo, la sensación de invencibilidad invade como vino fuerte, y el ego pide escenario, aplausos y testigos. En ese estado,
No percibes que la vanidad abre grietas en tu propia muralla. Cada explicación dada, cada detalle revelado sobre cómo venciste, es una clase gratuita para quien desea sustituirte. Te sientes admirado, pero en realidad, estás entrenando futuros rivales. Lo que parece lealtad de quienes aplauden es, muchas veces, estudio silencioso. Ellos observan tus métodos, anotan tus elecciones y almacenan todo. Mientras celebras en público, ellos construyen en secreto. Y cuando menos lo esperas, alguien aparece replicando tu estrategia, tal vez mejorada, y te quita el espacio que creías eterno. La gloria compartida se convierte en manual de instrucciones para quien no tiene escrúpulos en usarla contra ti. Los grandes maestros del poder nunca confundieron conquista con espectáculo. Ellos entendían que el brillo excesivo atrae depredadores. El secreto que preserva el dominio no es hablar, sino callar. Vencer ya es mensaje suficiente. No hay necesidad de traducir la victoria en palabras. El verdadero respeto nace del silencio que intriga, no del discurso que explica. Mientras todos esperan que reveles cómo llegaste a la cima, el gesto más inteligente es dejar que el misterio trabaje por ti. Y si en el triunfo el peligro es hablar demasiado, imagina cuando no es la vanidad la que suelta la lengua, sino el alcohol que disuelve los frenos, entregando secretos que ni siquiera sabías estar dispuesto a revelar. Número 3. El alcohol no inventa pensamientos nuevos, solo desmonta las barreras que levantaste para protegerlos. Cada sorbo afloja la vigilancia, cada copa derriba un muro de silencio, hasta que tu boca se convierte en una mina abierta de información. Lo que parecía solo una noche agradable, regada con risas y música, puede ser, en realidad, el escenario de una recolección estratégica. Siempre hay alguien sobrio, escuchando más de lo que habla, anotando mentalmente todo lo que entregas sin darte cuenta. La embriaguez transforma la mente en campo fértil para confesiones que en otro contexto jamás saldrían. Una relación escondida, un detalle sensible del trabajo, una herida antigua, incluso planes futuros. Todo se desliza de la lengua como si no tuviera importancia. Puede que lo olvides al día siguiente, pero el otro no. Lo que escapa de tu boca borracha se convierte en munición eterna en manos de quien sepa esperar el momento exacto para usarla. Por eso tantos matrimonios implosionan en tribunales. Tantas carreras son destruidas por una frase maldita dicha entre carcajadas. Tantas reputaciones enteras se borran por un brindis de más. El manipulador experimentado entiende el valor de ese estado vulnerable. No necesita presionar, solo llenar tu copa y parecer interesado. Crees que estás siendo escuchado, acogido, pero en realidad, estás siendo diseccionado. Es una extracción limpia, sin violencia, y tú mismo te ofreces como fuente. Y cuando el efecto de la bebida pasa, la verdadera embriaguez comienza, la de percibir que lo que entregaste en minutos puede perseguirte durante años, y que la presión de la vida, sobria y silenciosa, es aún más cruel que cualquier copa de vino. Número 4. La presión es la prueba más honesta de la naturaleza humana. Bajo la calma, todos parecen firmes, seguros, preparados. Pero basta un plazo apretado, una responsabilidad aplastante o una secuencia de fallos para que la máscara se quiebre. Es en ese momento cuando muchos revelan más de lo que deberían, confesiones de incapacidad, pedidos desesperados de ayuda, justificaciones que entregan inseguridad. Piensas que estás buscando alivio, pero, a los ojos de quien observa, estás abriendo un dossier sobre tu fragilidad. La realidad es que nadie olvida el colapso de quien se mostró inestable. Un desahogo hecho en una madrugada de estrés se convierte, más tarde, en la prueba de que no eres confiable. Colegas pasan a tratarte con condescendencia. Superiores pasan a verte como un riesgo. La compasión inicial rápidamente se transforma en etiqueta. Y esa etiqueta no se borra. Cada nueva situación de presión reaviva el recuerdo de tu punto de ruptura. Quienes dominan el juego entienden que no se trata de no sentir el peso, sino de jamás demostrarlo. Pueden sufrir en silencio, pero nunca permiten que el entorno huela a sangre. Transforman la presión en laboratorio. Mientras los demás se derrumban y confiesan debilidades, ellos observan, anotan y guardan información que más tarde servirá como ventaja estratégica.
Aquellos que mantienen la compostura en medio del caos parecen, a los ojos de los demás, hechos de acero. Pero quien sucumbe a la presión, incluso una sola vez, descubre demasiado tarde que no solo se estaba exponiendo, estaba entregando munición que seguirá siendo usada contra él. Es en ese rastro de fragilidad donde nace la trampa siguiente, cuando la debilidad ya no necesita ser arrancada por la fuerza, sino invitada a salir por medio de un falso gesto de compasión. Número 5. La simpatía es el anzuelo preferido de los manipuladores más sutiles. No llegan imponiendo autoridad ni exhibiendo fuerza, llegan rotos, cansados, aparentemente frágiles. Cuentan historias de derrotas, de pérdidas y dolores que parecen lo bastante reales como para despertar tu compasión. Y, sin darte cuenta, bajas la guardia. Comienzas ofreciendo palabras de consuelo. Luego compartes experiencias propias para mostrar que entiendes. Hasta que, cuando te das cuenta, estás exponiendo tus puntos más delicados a alguien que nunca reveló nada de verdad. Esa puesta en escena de vulnerabilidad no es espontánea, es calculada. La fragilidad verdadera es desordenada, confusa, casi vergonzosa. La fragilidad actuada es quirúrgica, elegida con pinzas para parecer convincente, sin comprometer nunca a quien la exhibe. Mientras crees que estás salvando a alguien, eres tú quien está siendo lentamente diseccionado. Cada detalle que compartes en nombre de la empatía es archivado como munición para el futuro. Así es como amistades se transforman en chantajes velados, relaciones en prisiones emocionales y asociaciones en campos minados. Tu buena intención se convierte en una trampa silenciosa porque el otro nunca quiso ayuda, quiso acceso. Y cuando finalmente reveles sus verdaderas intenciones, ya tendrá en sus manos todo lo que necesita para controlarte. El poder real no está en negar la compasión, sino en separar generosidad de exposición. Ayudar sin confesar, apoyar sin abrir las puertas de tu propia fortaleza. Porque cada vez que la bondad se usa como arma, alguien aprende que la simpatía no es más que otro disfraz. Y quien no lo perciba lo suficientemente pronto acaba descubriendo, demasiado tarde, que sus palabras ya circulan en un juego mayor. Un juego en el que nunca elegiste participar, pero del que ya no puedes salir. Número 6. La información es la moneda más valiosa en cualquier grupo humano. Y el entorno social funciona como un mercado invisible, donde chismes y secretos circulan como billetes, siempre intercambiados con interés, nunca por casualidad. La mayoría cree que solo está charlando, pero cada detalle revelado se transforma en un activo que sube o baja de valor según las circunstancias. Quien recolecta sin dar nada a cambio, acumula. Quien habla demasiado sin recibir nada de vuelta, se convierte en un blanco fácil. El detalle más peligroso de este juego es que cada palabra suelta dice más sobre quién habla que sobre el tema en sí. Aquel que rompe confidencias se delata como poco confiable, y quien esparce rumores revela que haría lo mismo con cualquiera. Por eso, en empresas, grupos de amigos o comunidades, siempre existen figuras aparentemente inofensivas que actúan como corredores. Recogen información de todos, filtran lo que sirve y lo entregan a la cima de la jerarquía. Bajo el disfraz de simpatía, construyen imperios silenciosos basados en datos que otros ofrecieron sin pensar. El error común es creer que el chisme es entretenimiento. En la práctica, es una guerra psicológica librada en susurros. Y en ese campo, vence quien sabe escuchar más que hablar, almacenar más que exponer. El poder real está en la paciencia de dejar que los demás se destruyan solos, mientras tú permaneces enigmático. Y es justamente cuando crees haber aprendido a callar que surge la trampa más traicionera. Aquella que no pide secretos, sino que exige reacción. Número 7. Nada despierta más el instinto de hablar que la sensación de injusticia. Cuando una autoridad cuestiona tu competencia, distorsiona hechos o ataca tu dignidad, la primera reacción es justificarse. Sientes la urgencia de demostrar que no mereces esa acusación, que fuiste malinterpretado, que estás siendo tratado de manera equivocada. Pero cada palabra lanzada en ese impulso es un disparo contra ti mismo. A oídos de quien manda, tu defensa no suena como inteligencia, sino como inmadurez. La autoridad
rara vez está interesada en la justicia. Ella prueba, mide y observa. Lo que para ti es un ataque personal, para quien está arriba, puede ser solo una provocación calculada para ver si resistes. Aquel que responde exaltado se entrega como alguien que no sabe lidiar con la presión. En cambio, quien soporta en silencio, sin agachar la cabeza pero sin perder la compostura, transmite el mensaje más valioso: resiliencia. Así es como se construyen reputaciones sólidas, no por lo que se dice, sino por la capacidad de permanecer inquebrantable cuando todo pide reacción. Esta dinámica se repite en todos los ambientes, en el trabajo, en la política, en las relaciones familiares. La autoridad no se impresiona con palabras, sino con la forma en que soportas el peso del ataque. Muchos, sin embargo, no lo perciben. Al intentar limpiar su propia imagen con la boca, dejan rastros que jamás desaparecen. Y de ese veneno nace la próxima ruina. La revelación precipitada, escupida en nombre de la venganza, pero que en la práctica funciona como una sentencia contra uno mismo. Número 8. La venganza parece dulce, pero casi siempre envenena a quien la sirve. Después de una traición, la tentación inmediata es exponer secretos, decirlo todo, revelar lo que el otro confió en momentos de intimidad. Ese impulso suena como justicia, pero en realidad es suicidio reputacional. Cuando usas vulnerabilidades ajenas como arma, todos a tu alrededor entienden el mismo mensaje. Si lo hiciste con él, lo harás con cualquiera. No importa si la traición fue real. Lo que queda es tu imagen de persona peligrosa y poco confiable. La satisfacción momentánea dura segundos, pero el rastro que deja se extiende por años. Socios dudan en acercarse, colegas se alejan, aliados se distancian. Tu palabra pierde peso, porque nadie se arriesga a confiar en alguien que convierte la confidencia en munición. Crees haberte vengado, pero el verdadero golpe solo te alcanza a ti. Reduce tu credibilidad, corroe tu base. Te vuelve frágil en el momento exacto en que necesitabas fuerza. Quienes dominan el juego entienden otra lógica. No queman puentes por impulso. Guardan secretos como armas no declaradas, que solo se usarán si hay necesidad extrema. Y siempre de manera que nadie pueda rastrear el origen. El silencio, en este caso, no es cobardía. Es preservación. La ausencia de reacción crea incertidumbre, y la incertidumbre genera respeto. El problema es que, cuando la venganza no logra contenerse, la inseguridad busca otra salida. El exceso de habla, la exhibición forzada de competencia, el intento desesperado de probar valor con la boca en lugar de con el resultado. Número 9. Nada delata más la inseguridad que el exceso de palabras. Quien no confía en su propio valor intenta compensarlo con discursos. Interrumpe para parecer relevante, repite conceptos para sonar erudito, exagera los detalles para impresionar. El resultado es siempre lo contrario de lo esperado. El público puede hasta sonreír por educación, pero por dentro ya rebajó tu imagen. Lo que quisiste mostrar como fuerza se registra como debilidad. Ese teatro de la competencia crea un efecto aún más peligroso. Ofrece a los manipuladores un manual sobre cómo controlarte. Basta con tocar el punto correcto. Cuestionar una habilidad, dudar de una experiencia, insinuar un fallo, y entras en el juego, intentando demostrar todo el tiempo que mereces respeto. Es en ese esfuerzo de justificación donde revelas mucho más de lo que quisieras. Conexiones, estrategias, miedos, incluso decisiones anticipadas. Quien observa aprende rápidamente a conducirte sin que lo notes. Quienes realmente dominan el terreno hacen exactamente lo contrario. No necesitan apresurarse a corregir percepciones, porque saben que el desempeño futuro es suficiente para ajustar cualquier juicio. Aceptan ser subestimados por un tiempo, porque reconocen el valor de no mostrar todas las cartas antes de la hora. El silencio, aliado a la ejecución precisa, construye una imagen más sólida que cualquier discurso. Y es en ese contraste donde muchos se aprisionan sin notarlo. Mientras intentan impresionar con palabras, van cavando la prisión más duradera de todas, la de las promesas que nunca lograrán cumplir. Número 10. La promesa es la prisión más cómoda que alguien puede construir. En el momento en que llega la presión, o cuando el peso de la expectativa se siente, surge la salida fácil. Se promete más tiempo, más dedicación, más resultados,
como si las palabras tuvieran poder de sustituir la realidad. En el instante en que son dichas, alivian, parecen resolver la tensión, apaciguan al otro lado. Pero cada promesa es un contrato silencioso que cobra intereses altísimos, y cuando no se cumple, el rastro es devastador. Las personas rara vez olvidan promesas incumplidas. Al contrario, las coleccionan como recibos que atestiguan tu falta de confiabilidad. 1, 2, 3 veces, y tu palabra deja de tener valor. Puedes incluso entregar algo grande después, pero la memoria de las promesas no cumplidas ya habrá corroído tu credibilidad. Así es como muchos profesionales, líderes e incluso familias se desmoronan, no por falta de talento o buena voluntad, sino por el hábito de hablar más de lo que podían sostener. Quienes comprenden esta trampa prefieren el camino opuesto. En lugar de apilar compromisos, los reducen a lo esencial. En lugar de prometer, entregan. Y cuando prometen, lo hacen con cálculo. Siempre menos de lo que saben que pueden ofrecer, para después sorprender con la superación. Esa lógica parece fría, pero construye algo indestructible: confianza. Una confianza que no se compra con discursos, sino que se erige en el silencio de las entregas concretas. Al final, la diferencia entre quienes quedan atrapados y quienes permanecen libres está en la boca. Unos la usan como escudo ilusorio, y terminan enterrados bajo el peso de sus propias palabras. Otros aprenden a guardarla, y así transforman cada silencio en territorio seguro. Dominar la propia boca no es solo disciplina, es el tipo de poder que decide quién construye imperios y quién se hunde en promesas rotas. Si esta reflexión tocó algo en ti, aquí va el desafío final. Comparte en los comentarios el pensamiento que siempre evitas, que resuena en tu mente cuando intentas dormir. ¿O qué pequeño paso puedes dar hoy en busca de la transformación? Alguien lo leerá. Tal vez alguien también se libere. Apoya a quien haga lo mismo. Este espacio es para quien no teme a la lucidez. Si buscas inmersiones reales, lejos del ruido y de las fórmulas prefabricadas, suscríbete. Aquí, cada video te devuelve a ti mismo. Gracias por acompañar hasta el final. Tu nueva historia comienza ahora.